Los rayos X. ¿Qué son los rayos X? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo es un tubo de rayos X? ¿Dónde se originan los rayos X? ¿Cómo es su espectro? ¿De qué depende su absorción? ¿Qué son los rayos X? Los rayos X son un tipo especial de radiación, de naturaleza similar a la de la luz visible. Cuando un cuerpo es iluminado con luz, parte de la misma se refleja y nos permite ver el objeto. La luz que no lo atraviesa proyecta una sombra sobre una superficie y nos permite conocer su silueta. La luz visible es reflejada por la mayoría de los objetos, razón por la cual podemos ver lo que nos rodea, a excepción de objetos transparentes o translúcidos como el vidrio y el agua, que sí son atravesados por la luz. Los rayos X son más energéticos que la luz visible, por lo que pueden atravesar los objetos y al cuerpo humano, propiedad que fue conocida desde el mismo momento de su descubrimiento por Wilhelm Röntgen en 1895. Poco después, Röntgen realizó la primera radiografía de la historia, la de la mano izquierda de su esposa, Anna Bertha Ludwig. Cuando ella vio la imagen, en la que se distinguen claramente los huesos de la mano y el anillo, su asombro fue tal que afirmó sentirse extrañamente cercana a la muerte. A diferencia de la luz visible, los rayos X pueden traspasar el cuerpo humano, proyectando una sombra de las estructuras más densas de su interior, como los huesos, a los cuales no pueden traspasar totalmente. Es decir, los rayos X son absorbidos proporcionalmente a la densidad de la materia que atraviesan, razón por la cual pueden proyectar una sombra de las mismas. Si la proyección se registra en una placa fotográfica, es una radiografía convencional. Cuando se hace en una pantalla fluorescente y en tiempo real, el proceso se llama fluoroscopia. En la actualidad se usan sensores electrónicos sensibles a los rayos X. Es la conocida radiografía digital. Desde su descubrimiento hasta la actualidad, los rayos X se han usado para escudriñar el interior del cuerpo humano. Fueron y siguen siendo una herramienta invaluable para el diagnóstico de enfermedades, ubicación de objetos extraños, reconocimiento de fracturas, detección de tumores y malformaciones. ¿Cuál es la naturaleza de los rayos X? La naturaleza de los rayos X es la misma que la de la luz visible, pues ambos son parte del espectro electromagnético. Las ondas de radio, la luz ultravioleta y las microondas que se utilizan para cocinar y en telecomunicaciones también pertenecen al espectro electromagnético. La principal diferencia radica en la longitud de onda. Los rayos X tienen una longitud de onda mucho menor que la luz visible. La longitud de onda de los rayos X es de un tamaño comparable al del átomo, mientras que la luz visible tiene una longitud de onda comparable en tamaño al de una molécula orgánica. Todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad que la luz, pero oscilan mucho más rápido a medida que disminuye su longitud de onda. A mayor frecuencia de oscilación, más energía tiene la onda electromagnética. Por eso, los rayos X son más energéticos que la luz visible. Además, los rayos X son ionizantes,
es decir, son capaces de arrancar electrones de los átomos, mientras que la luz visible no puede hacerlo. El tubo de rayos X. Se muestra la sección transversal de un tubo de rayos X, que es un tubo de vidrio al vacío. Además, se aplica un alto voltaje entre el ánodo y el cátodo, del orden de los 25.000 a 250.000 voltios. El cátodo es un filamento por el que se hace pasar corriente para calentarlo, a tal punto que los electrones del metal salen de su superficie y por un instante quedan flotando en su cercanía. El proceso se denomina emisión termoiónica. Debido a la enorme diferencia de potencial, estos electrones son violentamente repelidos por el cátodo y fuertemente atraídos por el ánodo, de modo que los electrones impactan a este con gran energía. Al interactuar con los átomos del metal, los electrones incidentes son bruscamente frenados, haciendo que su enorme energía inicial se transforme en radiación electromagnética de muy alta frecuencia, los rayos X. El impacto de los electrones sobre el ánodo produce, además, una gran cantidad de calor. Por esta razón, el ánodo necesita ser continuamente refrigerado. El impacto de los electrones ocasiona asimismo abrasión en el ánodo. Por ello se lo recubre con un metal duro y de alto punto de fusión, como el tungsteno o el molibdeno. Algunos diseños usan un ánodo rotatorio de forma cónica, para que la abrasión se distribuya uniformemente y se extienda la duración del tubo. Para que los rayos X no salgan en todas direcciones, el tubo de vidrio se cubre con un blindaje de plomo, excepto por una ventana que permite la salida de la radiación. Con frecuencia, se coloca una delgada lámina de aluminio en la ventana de salida, con el fin de filtrar los rayos X de menor energía. La siguiente animación nos mostrará el origen de los rayos X. Los rayos X se originan en el interior de los átomos de la superficie del ánodo. La siguiente simulación muestra un tubo de rayos X con su fuente, la cual es un transformador que sirve para elevar el voltaje por medio de la inducción de una corriente pulsada en el bobinado primario. Prendamos la fuente y observemos. Por cada electrón que impacta el ánodo, se origina un fotón X. El fotón es la menor unidad de onda electromagnética posible. Puede pensarse como un paquetito de onda localizado. El triángulo amarillo con el icono de radiación nos recuerda que la exposición prolongada a los rayos X es acumulativa y puede causar graves daños a los órganos y al tejido humano. Los fotones X se originan en el interior de los átomos del ánodo de tungsteno, mediante dos procesos posibles: Bremsstrahlung y emisión de rayos X característica. El Bremsstrahlung ocurre cuando un electrón incidente se acerca al núcleo de tungsteno sin colisionar con los electrones del átomo. La interacción con el núcleo produce un cambio brusco en la dirección del electrón incidente
y por tanto una enorme aceleración. Cuando una carga se acelera, emite un fotón, cuya frecuencia es proporcional a la intensidad de frenado. A esto se debe que el espectro de frecuencia de los fotones emitidos mediante el proceso de Bremsstrahlung sea continuo. Veamos. Veamos nuevamente. Ahora veamos el proceso de emisión de rayos X característica. Veamos nuevamente. En la emisión de rayos X característica ocurre que el electrón incidente choca y desplaza uno de los electrones del orbital más interno del átomo de tungsteno, dejando una vacante, de modo que los electrones de las capas superiores, como la L y la M, pueden tomar el lugar vacante. En esa transición se emite un fotón que es de emisión característica, es decir, su frecuencia o longitud de onda depende directamente de la diferencia de energía entre el nivel K y el nivel L, o entre el nivel K y el nivel M. Se llaman respectivamente las líneas de emisión K alfa y K beta. ¿Cómo es el espectro de los rayos X? El espectro es el gráfico de la intensidad de los rayos en función de su longitud de onda. Puede notarse la superposición de los rayos X emitidos por frenado, es decir, Bremsstrahlung, los cuales están representados por una curva suave y ancha, y los picos característicos de las transiciones K alfa y K beta, desde los orbitales M y M respectivamente. La ubicación de estos picos depende exclusivamente del material del blanco en el ánodo y no del voltaje de operación. Los fotones de la derecha son menos energéticos que los de la izquierda. Por encima de 0,08 nanómetros se consideran rayos X blandos, los cuales son poco útiles para el proceso radiográfico, razón por la cual suelen ser filtrados. Veamos ahora los factores que determinan la absorción de los rayos X. Acá en esta figura vemos el espectro de rayos X. Se distingue claramente el continuo del Bremsstrahlung y las líneas de emisión características. En este caso se trata de un blanco que tiene una aleación de metales. Por ejemplo, puede ser tungsteno y molibdeno. Aquí están las líneas K alfa, K beta de uno de los metales y el K alfa, K beta del otro de los metales. Veamos cómo depende este espectro del voltaje de operación. Bueno, lo que se decía anteriormente, aun cuando se aumenta el voltaje de operación, el espectro de emisión característico no cambia, mientras que el espectro continuo, debido al frenado de los electrones por los núcleos del ánodo, ese sí que cambia, ese sí que se ve afectado por el voltaje de operación. Pero veamos ahora qué pasa cuando nosotros hacemos incidir esos rayos X, por ejemplo, sobre el cuerpo humano. Entonces allí hay materiales que lo absorben, por ejemplo, los huesos. Los huesos
están formados de calcio. El calcio tiene un Z, es decir, un número atómico de 20. ¿Ve? Aquí está, 20. 20. Entonces, claro, estamos suponiendo densidad cero, pero los huesos son muy densos. Vea que a medida que aumenta la densidad ósea, pues vea cómo se absorbe también los rayos X. Así sale del tubo y esto es lo que sale después de pasar por el hueso. Es decir, son filtrados, son absorbidos parcialmente por el hueso. Y vea cómo depende también directamente del valor del número atómico de los átomos involucrados. ¿Ve? A mayor número atómico, pues mayor absorción. A menor número atómico, por ejemplo, el carbono, que es 8, ¿ve? En el carbono 8 hay poca absorción, mucha más en los huesos que son de calcio y de fósforo. ¿Ves? Entonces ahí tenemos la dependencia con el número atómico del elemento. Y también vemos acá la dependencia con la densidad del material. A mayor densidad, lógicamente mayor absorción. Y la otra cosa que depende es el espesor. El espesor de la materia que los rayos X están atravesando. A mayor espesor, aquí estamos hablando de 1.3 centímetros. Fíjate cómo se absorbe mucho más. A 1 centímetro, pues mucho menos. Es decir, estos son los tres factores que tienen mayor influencia en la absorción de los rayos X, y esto directamente está relacionado con la calidad de la radiografía que se obtenga.